nuestro video anterior establecimos que la única iglesia verdadera es la que está en el cielo, administrada por Dios mismo. Sin embargo, la experiencia cristiana se desarrolla aquí en la tierra, en un ambiente religioso humano, las congregaciones cristianas. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque es necesario que exista un ambiente espiritual que nos permita diferenciarnos de los ambientes mundanos. Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Debemos definir qué es una congregación cristiana. 1 Corintios 1:2 dice, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La congregación se refiere no a un edificio ni a una organización, sino a las personas que se reúnen en el nombre de Cristo. Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Debemos dejar claro que las congregaciones no son la iglesia. La iglesia de Cristo es una sola y en su conjunto no está en la tierra, sino en el cielo. Juan 17:20-23. Ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, que ellos sean uno en nosotros. Jesús ha dado a los creyentes la capacidad espiritual de ser un solo cuerpo con la iglesia en el cielo. Versos 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean perfectos en unidad. Años más tarde, San Pablo insistió en la unidad de la iglesia. 1 Corintios 1:10. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. San Pablo dio órdenes estrictas de cuidar que no hubiera divisiones. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Pero a pesar de la oración de Jesús y las exigencias de Pablo, las divisiones comenzaron a darse temprano en la historia de la cristiandad. Marcos 9:38-40. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Filipenses 1:15-18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero los otros por amor. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y fue así como poco a poco, a lo largo de 2000 años, llegaron a formarse miles de denominaciones: católicos, pentecostales, bautistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová y muchos otros. Aunque todos llevaban la Biblia y la cruz de Cristo como fundamento, sus doctrinas son tan divergentes que mantienen la iglesia dividida en una confusión que en profecía se conoce como Babilonia. Las denominaciones dividen
a la cristiandad en sectas y dentro de cada una de ellas surgen nuevas divisiones debido a fuertes discrepancias y rivalidades entre sus miembros. Es en ese ambiente que se desarrolla el gran conflicto de los siglos entre Lucero y Miguel, entre Satanás y Jesucristo. En el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y el mal era el único lugar donde se le había permitido habitar a Lucero, el ángel caído. Ahora el diablo, el príncipe de este mundo, puede estar donde quiera. Sin embargo, su lugar favorito es la congregación cristiana, porque ahí están las almas llamadas por Cristo y que Él desea hacerlas caer de su llamamiento. Jesús exhorta a los llamados a resistir las acechanzas del diablo y a ser fieles. Efesios 6, 10 y 11. Fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La congregación es, pues, un campo de batalla en que somos llamados a vencer. Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En estas condiciones, la congregación es un lugar donde las personas pueden salir lastimadas. Al cuidar de los más vulnerables, los miembros crecen espiritualmente. Primera de Corintios 11, 17 al 18. En esto no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Romanos 14, 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. No es de sorprenderse que en las congregaciones cristianas puede encontrarse toda especie del mal y eso causa la caída de muchos. Mateo 18, 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Romanos 14, 12. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Los conflictos dentro de las congregaciones revelan la mano oscura de Satanás. Él introduce en la congregación aliados suyos que le ayuden en su obra de destrucción. Y luego él mismo se encarga de que estos cristianos lastimados se vayan de la congregación y no quieran saber nada más de Cristo. Mateo 24, 3 al 24. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y a muchos engañarán. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas congregaciones son manipuladas por pastores abusivos que se aprovechan de la ingenuidad de sus miembros. Las víctimas son seguidores de hombres y no de Dios. Juan 12, 42 y 43. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los llamados solo pueden salvarse de estos abusos estableciendo una conexión directa con Dios y no depender de los hombres. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La estrategia para contrarrestar el daño satánico es crecer. La congregación y el miembro individual deben estar en constante crecimiento mediante el estudio de la Biblia y la devoción espiritual. Segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ocuparse del crecimiento de la congregación, Dios estableció un orden y un liderazgo que debe respetarse en la medida de lo conveniente para la causa de Cristo. Efesios 4:11 al 13. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando las congregaciones crecen saludablemente, se acercan al ideal de la iglesia en el cielo, esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Teniendo en cuenta las dificultades que presentan las congregaciones, tenemos que tener en claro que nuestra meta no es la congregación. Esta es solo un medio. Nuestra meta es llegar a ser parte de la iglesia de los salvos, la iglesia del cielo, y esa es una meta personal. Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso debemos pedir a Dios discernimiento para rechazar lo malo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Juan el Bautista es el modelo de todo líder y de toda congregación respecto a su función de ganar almas para el reino de Dios. Juan 1, 35 al 37. Estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Los líderes deben entender que ellos no son los dueños de las almas, que éstas le pertenecen a Jesús, y su deber es ayudar a sus discípulos a establecer su conexión con Cristo. Una vez establecida esta, deben dejar que Jesús dirija su crecimiento, mientras ellos disminuyen su influencia. Juan 3, 25 al 30. Los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan: El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. La congregación no es un fin en sí misma, es solo el medio por el cual procuramos llegar a la iglesia del cielo. Si la congregación no nos ayuda a alcanzar ese fin y estorba nuestro crecimiento, debemos abandonarla y buscar una mejor. Mateo 10, 22 al 23. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Sin embargo, debemos cuidarnos de no dejar de congregarnos, pues la congregación es importante para todos nuestros ejercicios espirituales. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La congregación no es perfecta, para que la construyamos con nuestros dones y ministerios. Romanos 12, 5 al 10. Nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal.